Lo decíamos al principio del informativo, alquileres, un tema importante, Sí. un tema que afecta. La verdad que se vienen algunos cambios, los que todavía, digamos, se habló a fin del año pasado, pero no hubo muchas novedades y tenía que ver con la nueva ley de alquileres. Pero bueno, vamos a dar algunos consejos que tienen que ver con los inquilinos, derechos, obligaciones, consejos. Sí, también para el lado de los propietarios. Sí, Como también. bien vos decías, son muchas las personas que hoy en día tienen que alquilar, muchas familias. Y también, bueno, hay propietarios que obviamente tienen su ingreso a través del alquiler, algunos es su único ingreso, así que bueno, la idea es dar algunos consejos para que ambas partes tengan todo en orden y en conocimiento, ¿sí? Las familias hoy en día tienen que destinar mucho de su salario a un alquiler, así que la idea es que lo hagan valer, obviamente, y se respeten las cláusulas, ¿sí? Lo importante como primera medida es instrumentar el alquiler a través de un contrato, ¿sí? Parece algo obvio, pero bueno, hay gente que por ahí alquila de palabra y en realidad lo óptimo es hacer un contrato de alquiler donde uno ya estipule ciertos puntos. Vamos a repasar cuáles son los más importantes que tenga sí o sí este contrato para que se respete de ambos lados. Sí. ¿Cuáles son los puntos también que no son negociables? Digamos, También. Hay una base de la cual uno no se puede mover, como por ejemplo, bueno, el tiempo hoy de alquiler de un departamento, que uno no puede estipularlo como quiere, como se le canta, por más que esté en el contrato. Digamos. Así Hay es. algunas cosas que no se pueden mover. Como bien decís, hay cláusulas que por más que uno las escriba en el contrato no tienen validez. También vamos a hablar de eso. Bien. Como primera medida, un contrato de alquiler tiene que tener una fecha de inicio, un plazo de duración, los montos que tienen que ser determinados o determinables, ¿sí? Y lo que se aconseja también es que haya una descripción del inmueble que se alquila, ¿sí? Como primer medida, entonces dijimos una fecha. Para esta fecha de inicio, donde uno ya puede mudarse o abrir el local o disponer del inmueble, tiene que estar el contrato totalmente firmado, ¿sí? Es una recomendación, ya sea por propietarios, por inquilinos, garantes en el caso de que los haya. Esa es una recomendación fundamental. Antes de ingresar, que esté totalmente firmado, ¿sí? Evitar dame la llave. A mediados de mes firmamos el contrato. Claro, cuando venga tal o cual. Después te aviso cuando esté el contrato, digamos. Ya tener todo cerrado y todo firmado antes de tener posesión del inmueble. Exacto, por cualquier cosa que pase en el medio, lo óptimo, recomendación de cualquier abogado aparte, que esté totalmente firmado, ¿sí? Primera medida. En segundo punto hablábamos del plazo, ¿sí? La ley establece un mínimo de 2 años, un máximo de 20 años para las viviendas. Este mínimo de 2 años implica que si uno quiere puede alquilar por menos tiempo la propiedad, supongamos por 6 meses. El tema es que como el mínimo legal es 2 años, el inquilino puede quedarse los 2 años, por más que contractualmente se disponga 6 meses, el inquilino se puede quedar los 2 años y al precio de los primeros 6 meses. Así que es recomendable estipular ya en el contrato el plazo de 2 años, ¿sí? Para que no haya después inconvenientes ni para propietario ni para inquilino. Otro punto importante, dijimos, son los montos. Determinar los montos, ya sea en pesos, X pesos, o bien cuando hablamos de un monto determinable es porque está atado, por ejemplo, al precio de la leche, de la soja, en el caso de los arrendamientos rurales se usa mucho esto, o bien al dólar, ¿sí? Pero tiene que ser un valor que a tal fecha, que es la fecha de pago, se pueda determinar, ¿sí? No dejarlo libre a, bueno, la inflación o después lo conversamos, no. Tiene que estar bien estipulado cuál es el monto o bien cómo se va a determinar ese monto. Ese es un punto importante. Bien, la claridad del contrato es fundamental. Fundamental. Recién decías lo del tiempo y es muy importante eso. Así es. Digamos, la persona que alquila, el inquilino, tiene con el contrato el derecho de estar 2 años, por más que se haya pactado antes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el propietario te pide la casa, te pide el departamento antes de tiempo? Digamos, eso está estipulado, es un derecho también del propietario poder decir, bueno, mira, la verdad que no tengo más ganas de alquilarlo, me sale una venta o viene mi hijo de no sé dónde y quiero que ocupe este departamento. Digamos,
¿Hay un derecho del propietario a pedir la casa? En realidad son pocas, que las vamos a enumerar, las causales por las cuales puede disponer el propietario antes del vencimiento, ¿sí? O rescindirlo antes del vencimiento. Si no, por lo general, hay que respetarle el plazo pactado al inquilino, ¿sí? Estos son 3 casos puntuales, ¿sí? Uno de los casos, por ejemplo, es en el caso de que se atrase en el pago del alquiler. A partir de los 2 meses de atraso de pago por parte del inquilino, el propietario ya puede iniciar lo que es el desalojo, ¿sí? Otro de los casos es cuando el inquilino haya cambiado el destino de la propiedad. Supongamos que la propiedad estaba destinada a vivienda y el inquilino pone un negocio ahí. Bueno, no se puede porque hay que respetar el destino asignado en el contrato. Entonces, en ese caso, también el propietario puede disponer de la vivienda y hacer el desalojo. Y el último caso es en el caso de que el inquilino por alguna causa se tenga que ir y haga abandono de la propiedad y no deje a ningún responsable, por más que se siga pagando el alquiler, si no hay alguien responsable por la vivienda, también puede solicitar la restitución del inmueble, ¿sí? No es, por ejemplo, que se consulta bastante, en el caso de que el propietario venda la propiedad, tampoco puede disponer que se vaya el inquilino. Hay que respetarle el contrato de alquiler, ¿sí? O bien se llega a algún acuerdo con el inquilino, pero si el inquilino no quiere, se debe respetar, ¿sí? Por más que uno ponga una cláusula dentro del contrato donde diga, está a la venta, a los 6 meses me la tenés que dar, no. Se respetan los 2 años, a no ser que se llegue a algún acuerdo con el inquilino, ¿sí? Bien, digamos, los causantes de poder pedir el inmueble, la posesión del inmueble la posesión, tiene que ver con el incumplimiento del contrato. Que una tiene que ver con el pago y otra cosa la utilización. Bueno, y el otro que dijiste... El caso de abandono o que se deje por mucho tiempo la propiedad. Bien, no existe vino un pariente de afuera, necesito la casa... a no ser que se acuerde con el inquilino que el inquilino esté de acuerdo, no, para nada. Mira, no tiene validez por más que uno lo haya puesto en el contrato de antemano. Son cláusulas que, como decíamos al principio, por más que uno las aclare, no, la ley es firme en ese aspecto. Perfecto, ¿sí? Seguimos. Otro punto importante, que esto ya es una recomendación, un consejo a la hora de confeccionar el contrato, es hacer un detalle minucioso de la propiedad, cómo se entrega, ¿sí? Color de pintura, calidad de la pintura, estado de las aberturas, qué se incluye en la propiedad, muebles, todo, ¿no es cierto? Bien detallado. Porque, ¿qué pasa? Cuando el inquilino se retira, tiene que devolverlo en las mismas condiciones. Y para que ya después, al momento de transcurrido 2 años o más, no haya diferencias, uno va al contrato y dice, bueno, la propiedad tiene que devolverse en estas condiciones, ¿sí? Así que eso es importante. Otros temas a tener en cuenta en el transcurso del contrato de alquiler es, por ejemplo, quién le corresponde el pago de servicios, de impuestos, de expensas, ¿sí? Ahí sí ya nos vamos a una cuestión de usos y costumbres o recomendaciones, en realidad. No dice nada la ley acerca de esto. Bien. Por ejemplo, en el caso de las expensas, si no se especifica, tanto ordinarias como extraordinarias son a cargo del inquilino. Lo que es servicios, agua, luz, teléfono, televisión, lo recomendable es que lo pague el inquilino porque es en realidad a nombre de quién va a llegar la boleta, claro. Sí, va a darle de alta cada inquilino a su servicio. Entonces eso es recomendable que lo pague el inquilino. Y en el caso de los impuestos, eso es recomendable que lo pague el propietario porque no cambian de titularidad. Si las boletas y la deuda va siguiendo la propiedad. Entonces, eso es recomendable que el propietario se encargue de pagarlo, así no genera deuda y no tiene inconvenientes. Bien. ¿La expensa extraordinaria, decías que también la paga el inquilino? Si no se aclara en el contrato... Eso es un tema importante. Exacto. Si dice la palabra expensas nomás, le corresponde al inquilino, ¿sí? Es un tema que está, de hecho, en debate en la nueva ley de alquileres. Bien. Exacto. Vamos a detallar en un ratito, cuando vos lo dispongas. Al final detallamos los puntos que están... Algunos de los temas que se están discutiendo y que pueden cambiar considerablemente la relación inquilino-propietario, y por allí las inmobiliarias en algunos casos pusieron por lo menos una luz amarilla acerca de esto y cuestionaron algunos aspectos. Pero bueno, vamos a detallar en un ratito algunos de los puntos.
Otro punto importante que sucede durante un contrato es cuando hay que hacer algún arreglo en la propiedad, vivienda o bien local o campo. En ese caso, por ahí es un poco difícil determinar a quién le corresponde el pago de un arreglo, ¿sí? Como regla general o una cuestión de lógica, si es algo estructural de la propiedad, es un techo, se cae un techo, una humedad, correspondería al propietario, ¿sí? Quien tiene que poner a disposición el inmueble en condiciones. Ya si es algo por el uso o el mal uso de la propiedad, una manija de una puerta rota, algunas cosas de esas, bueno, ahí ya correspondería al inquilino. Pero bueno, siempre hay algunos grises que hay que ver en cada caso particular, ¿no es cierto? Pero esa sería la regla general. A ver, uno pone sobre la mesa la buena predisposición de ambas partes, ¿sí? Porque si el propietario dice, la verdad que no tengo plata para arreglar el techo, a ver cuál es la herramienta que puede tener el inquilino también. Bien. ¿Es la mejor herramienta decir, bueno, no te pago más el alquiler? Seguramente no. Seguramente no es la mejor herramienta, no es el mejor camino que se puede decir, bueno, no me arregla la casa, entonces no te pago el alquiler. Porque ahí tiene un buen pretexto el propietario para decirle, bueno, no me pagaste el alquiler, se pide el desalojo. Digamos, uno siempre trata de poner sobre la mesa la buena predisposición y el sentido común también. A veces el sentido común se arma las valijas y se va, pero no es la idea, ¿no? Menos común de los sentidos. Sí, en realidad, bueno, siempre se trata de acordar y llegar a algún acuerdo, pero bueno, existen esos casos, ¿no es cierto? Eso ya estaríamos dentro de una de las causales por las cuales el inquilino puede rescindir, ¿no es cierto? Antes hablábamos de que dé por finalizado el propietario. Ahora hablamos de las posibilidades de que el inquilino diga, bueno, termino el contrato antes de tiempo. ¿Qué pasa en ese caso? Tenemos dos caminos. Uno es no mostrar ninguna causa por la cual uno deja la vivienda y bueno, en ese caso se tiene que esperar 6 meses, ¿sí? O bueno, el mínimo para dejar una vivienda es 6 meses. Luego de los 6 meses tiene una multa por dejar la propiedad de 1 mes y medio si es durante el primer año de locación o de 1 mes de alquiler si es durante el segundo año de locación. En ese caso, bueno, el inquilino paga la multa o completa los 6 meses y la multa y bueno, se retira, ¿no es cierto? No tiene que expresar ninguna causa. Ahora bien, cuando el inquilino dice, bueno, en realidad me voy porque se me cayó una parte del techo y el propietario no me la arregla, bueno, en ese caso corresponde que el inquilino se retire sin abonar la multa, ¿sí? O bien, si el inquilino alquiló la propiedad y estaba de una forma y resulta que, bueno, se va a vivir y, bueno, hay vicios que estaban ocultos al momento de contratar y hacen inhabitable o en realidad el precio hubiese sido otro. Claro, seguro. Bueno, en ese caso el inquilino, se puede ir de la propiedad y no pagar la multa, ¿no es cierto? Bien, bien, seguimos. Otro de los temas, bueno, es cuando termina el contrato o bien cuando se van, ¿qué obligaciones hay? ¿Sí? ¿Qué tema ese? Sí, eso es muy importante que el inquilino lo tenga presente porque, bueno, por ahí cuando uno va a alquilar está con la ansiedad de alquilar, de mudarse y no presta atención a las condiciones en las que le entregan el inmueble, ¿sí? Es muy importante cuando uno recibe el contrato y donde está la descripción de la propiedad, revisarla, tomarse unos días, ni bien se muda, no unos meses después, ni bien se muda, decir, bueno, voy a revisar si todo lo que está en el contrato de alquiler es realmente cómo está la vivienda, ¿sí? Tomarse ese ratito, porque si hay algo que no coincide con el contrato, uno los primeros días puede ir y decirle al propietario, bueno, no, la manija me dijiste que estaba sana de la puerta y no está. Bueno, entonces en ese caso se hace un anexo del contrato y se deja al lado del otro contrato para cuando termine el propietario no le exija que la manija esté sana cuando en realidad la entregó rota, ¿sí? Pasa, algo muy importante también que uno no tiene en cuenta por ahí a la hora de alquilar, lo digo porque me ha pasado, es que cuando uno alquila, si la propiedad está recién pintada, ¿sí? Significa que uno la tiene que devolver recién pintada. Así hayan pasado 4 meses de alquiler y la casa está impecable, el recién pintado es recién pintado. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno va a tener algún emprendimiento o a querer mudarse, que hay gastos que uno va a tener si se arrepiente, ¿sí? Entonces es importante decir, bueno, me mudo, si el negocio dura poco, lo que sea, voy a tener gastos de rescisión, completar los 6 meses y devolverla en condiciones si le hice alguna modificación o bueno, el tema de la pintura, que eso es un tema de discusión siempre, porque es un tema, porque es muy caro, la verdad. Sí, claro, uno tiene que erogar mucho dinero. Vamos a repasar algunas claves cortitas de la nueva ley de alquileres. Insistimos, esto se está discutiendo, no se ha aprobado, pero sí puede cambiar, digamos, sensiblemente
cómo se hacen los contratos hoy. Bien, bueno, uno de los puntos que trata esta nueva ley, que como dijimos todavía no está aprobada, es el tema de los precios con los aumentos que se pactarían en el contrato, ¿sí? Hablan de aplicar un índice que tenga en cuenta la inflación y los salarios, ¿sí? Hoy en día los precios se pactan según lo que se pongan de acuerdo ambos, pero bueno, la idea de esta nueva ley es esa, ¿no es cierto? Ajustarlos con un índice que tenga en cuenta la inflación y los salarios. Ese es uno de los puntos que cambiaría. Bien. Otro tema, por ejemplo, como decíamos antes, es lo de las expensas, ¿sí? También plantean que las expensas extraordinarias, que son estas que tienen algún gasto fuera de lo común, ¿no es cierto?, y bastante elevado, que sean a cargo del propietario, no del inquilino. Por lo general, a veces tienen que ver con reformas, con gastos para el edificio, que bueno, no, son beneficios para el inmueble, que quedan al inmueble, ¿no es cierto? No son del inquilino. Bueno, eso también se está planteando como para que se haga cargo el propietario, ¿sí? Bien. Otro punto interesante de la nueva ley es el plazo. Ampliarían el plazo a 3 años el mínimo. Recordemos que está en 2 años. Bueno, la idea es aumentarlo a 3 años. Sí, está bueno. Sí, puede ser un punto a favor. Pero bueno, no es una ley que quiera beneficiar únicamente al inquilino, ¿no? La idea es acomodar un poco las cosas para ambos y que estén reglamentadas. Y otro punto también que trata esta ley, que está muy en discusión, es la comisión, ¿no es cierto? ¿Quién paga la comisión correspondiente al inquilino? O sea, que en un principio le correspondería al inquilino. Bueno, están hablando de que se haga cargo el propietario. Pero bueno, también son puntos que están tratando. En realidad es una ley que viene hace rato queriéndose gestar y bueno, encuentra muchas trabas y inconvenientes. Bien. Pero bueno, a lo mejor en alguno de estos momentos sale. Vamos a ver. Bien, cualquier tipo de consultas, realizarlas a qué teléfono, Virgi? Al 1540-9478 o bien en las redes sociales también, Instagram, Facebook o personalmente en Baudino Romero. Perfecto. Si usted tiene un lector de QR, se puede acercar a la pantalla. En este momento, allí debajo tienen el recuadrito, el código, básicamente. Automáticamente le abre el WhatsApp para que le puedan enviar un por mensaje. Cualquier consulta, sí. Gracias, Virgi. Gracias a vos, Joaquín. Nos vemos el jueves.